Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. Woohoo! Here we go! Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un conjunto de 4 perfumes pertenecientes a la casa española Poseidón. Ya es el segundo vídeo que hago con referencia a esta casa y es que son perfumes que presentan una buena relación calidad-precio, tienen un catálogo muy amplio y ofrecen imitaciones o clones, o como lo queráis llamar, muy económicos y bien construidos. Hoy os traigo 4 perfumes que siguen esa línea que merecen muchísimo la pena. En primer lugar vamos a hablar de Poseidón King, un perfume muy fresquito, versátil y veraniego. El siguiente será Poseidón Deep, un perfume más cálido con un dulzor característico y que está indicado sobre todo para gente joven y para el uso nocturno. El siguiente es Poseidón Ocean Gold, un perfume veraniego dulcecito con un ADN característico. Y para finalizar vamos a hablar de Poseidón Galaxy, un perfume con un dulzor y una lavanda muy característica y que se hace notar. Todos estos perfumes presentan una concentración de eau de toilette, un contenido de 150 ml y un precio que suele rondar entre los 10 o 12 euros. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestros análisis. En primer lugar, vamos a hablar de Poseidón King, un perfume fresco, sutil y elegante. Destaca por tener una salida cítrica con ciertos matices verdes. A medida que ésta se asienta en nuestra piel y desaparece ese olor alcohólico, vamos a empezar a percibir notas florales y amaderadas, destacando sin duda las notas de enebro y ciprés. Estas se convierten en las protagonistas de la fragancia y se conservan hasta prácticamente su final, aunque en el final de la misma empieza a sobresalir una nota de patchouli que le da un toque sutil y elegante a la fragancia. Por lo general, es una fragancia con una salida cítrica refrescante que se torna en un olor más amaderado y picante. En cuanto a su rendimiento, diremos que tiene una duración media de unas 4 horas y media, 5 horas y poquito en nuestra piel. Y en cuanto a su proyección, tiene una proyección media-baja. Es un aroma más sutil y personal, que se percibe bastante bien durante sus primeros 30 o 40 minutos, pero que se reduce progresivamente hasta una burbuja más personal que no sobrepasará las 5 horas en nuestra piel. Es un perfume muy versátil para uso diario, indicado sobre todo para las estaciones de verano y que puede ser utilizado por cualquier franja de edad. ¿Y a qué huele este perfume o a qué se parece? Pues este perfume tiene un gran parecido con Dolce & Gabbana K. Y es que ambos perfumes se parecen muchísimo, sobre todo al aire. No es un clon exacto, pero al aire son prácticamente iguales. Es un perfume que por el precio que tiene y el rendimiento que da merece la pena. En segundo lugar vamos a hablar de Poseidón Deep, un perfume muy cálido, especiado y provocador, que es una bomba de relojería para las salidas nocturnas. Este perfume destaca por tener una salida muy cítrica y especiada, donde sin duda destacamos la nota de pomelo rosa con acordes de incienso. Es una salida muy intensa y cálida que sin duda llama la atención, sorprende la fuerza y la calidez que transmite en su salida. Una vez que la fragancia empieza a sentarse en nuestra piel, esa salida cítrica se empieza a rebajar y se perciben aún esas notas especiadas y tras un tiempo empiezan a aparecer unos acordes a cuero que le dan aún una mayor calidez, pero pierde esa intensidad o esa salida arrolladora que tiene.
A medida que la fragancia se seca en nuestra piel y llega a su fase final, vamos a percibir unos tonos amaderados muy sutiles. Por lo general es una fragancia muy intensa y provocativa, que destaca por una salida cítrica y especiada, pero que al asentarse en nuestra piel aparecen ciertos acordes de cuero que la hacen más cálida y más rebajada para terminar con un fondo más amaderado, pero que siempre mantiene ese olor a especias o incienso. Ahora vamos a hablar de su rendimiento. Es una fragancia que tiene una duración media en piel que puede ir desde la quinta hasta la sexta hora. Y en cuanto a su proyección, tiene una proyección media alta que destaca sobre todo durante su primera hora. De ahí en adelante los demás te la podrán percibir hasta la segunda o tercera hora con claridad, pero de ahí en adelante se quedará en una burbuja más personal que podrá alcanzar la quinta o sexta hora. Se recomienda ser generoso con las atomizaciones. ¿Y para qué recomendamos este perfume? Pues está claramente recomendado para gente joven, para el uso nocturno y para el tema de fiestas. Es un perfume provocativo y que destaca, que gusta mucho a las chicas y que lo puedes utilizar perfectamente para las noches de verano. La única contraindicación es evitar en las horas de más calor. Y ahora, ¿a qué huele o a qué se parece este perfume? Pues este perfume tiene un gran parecido con Pure XS de Paco Rabanne. Ambos perfumes tienen un olor muy similar, sobre todo al aire. Tienen ese ADN provocativo y cálido que los hacen característicos, pero no es un clon exacto. También lo relacionan con Zara Gold por su gran parecido, pero he de decir que este Poseidón es más rico e intenso. Se parece muchísimo, al aire son prácticamente iguales, pero en este caso no es un clon tan exacto, pero por su precio merece mucho la pena, yo lo recomiendo. Ahora vamos a hablar del tercer perfume de la lista. Se trata del Poseidón Gold Ocean. Un perfume muy fresquito, muy dulcecito, ideal para el verano. Este perfume destaca por tener una salida muy dulce y suave, donde predominan las notas de ciruela y pomelo. Una vez que se asienta en nuestra piel, empiezan a aparecer las notas de jazmín y avellana, generando un olor muy dulce, fresco y sensual. Y una vez asentado en nuestra piel y en la fase final de la fragancia, vamos a percibir unos acordes amaderados y a caramelo dulce. Por lo general es una fragancia muy dulce y suave que tiene una conjunción de notas en las cuales no destaca ninguna sobre las demás, están todas muy bien armonizadas y da una sensación de dulzura y de suavidad. Es una fragancia suave con una salida un poquito sintética, pero que sin duda tiene una conjunción de notas y un olor exquisito. Es una fragancia personal que huele muy bien. En cuanto a su rendimiento, es una fragancia que tiene una duración media en piel que va desde la cuarta a la quinta hora. Se nota que es una fragancia más suave. Y en cuanto a su proyección, no es una fragancia que proyecte mucho. Destaca sobre todo durante los primeros 30 o 40 minutos, pero es una fragancia más personal. Te la pueden percibir bien hasta la primera, segunda hora, pero de ahí se queda en una burbuja más íntima que se puede llegar a percibir hasta la cuarta hora. Es la típica fragancia veraniega de uso personal que no tiene como intención proyectar mucho, pero sí oler bastante bien. ¿Y para qué usos la recomendamos? Pues se trata de una fragancia muy versátil que se puede utilizar tanto de día como de noche y sobre todo para uso diario. También se puede utilizar para alguna ocasión especial, pero nada del otro mundo. Es típica fragancia de uso diario para oler bien y fresquito. ¿Y a qué fragancia o a qué se parece este perfume? Pues este perfume tiene un parecido muy bueno
con el perfume One Million Lucky. Ambos perfumes comparten un olor muy similar, sobre todo en el secado, pues su salida es un poco más diferente, pero una vez se están secando tiene un olor muy similar. La diferencia es que Lucky tiene un olor más dulce y tiene una mayor proyección, pero prácticamente son iguales. Son perfumes que al aire se parecen, pero ojo, no es un clon exacto. Por su precio lo recomiendo, sobre todo para lucirlo en verano. Buena alternativa económica. Y para terminar con el vídeo vamos a hablar del último perfume. Para mí uno que me ha sorprendido mucho. Se trata del Poseidon Galaxy, un perfume muy dulcecito con muchos matices que sorprende muchísimo. Este perfume destaca por tener una salida muy cítrica donde sin duda vamos a percibir esa acidez y frescor del limón combinada con matices de lavanda, una buena combinación. Una vez que la fragancia ya se está sentando en nuestra piel y se le va esa salida un poco alcohólica, aparece una lavanda aún más fuerte y bien marcada, con ciertos matices de manzana, pero en este caso de una manzana verde y no madura. Una vez que la fragancia ya está bien asentada en nuestra piel, aún sigue destacando ese olor fuerte a lavanda. A medida que la fragancia va llegando a su final, empiezan a aparecer tonos amaderados y de vetiver, que finalizan con una fragancia más dulce y ligera. En general es una fragancia con una salida cítrica dominada por el limón y a medida que se asienta en nuestra piel aparece una lavanda fuerte y clara que se adueña de la fragancia para terminar en una fragancia más ligera y dulce donde destacamos tonos amaderados y de vetiver. Es una fragancia intensa y que huele muy bien. Y en cuanto a su rendimiento, esta fragancia tiene una duración media en piel que puede alcanzar la 6ª hora fácilmente. Y su proyección es bastante buena. Destacamos sobre todo su primera hora y poquito, donde irradia todo a su alrededor. Te la podrán percibir hasta la 2ª o 3ª hora de forma clara para ir descendiendo de forma progresiva hasta una burbuja personal donde la podremos percibir a ras de piel hasta la 6ª hora. Siempre hay que ser generoso con las atomizaciones, pero es una fragancia que tiene un buen rendimiento y una buena proyección. ¿Y para qué está indicado este perfume? Pues este perfume destaca por ser un perfume muy versátil, todoterreno, indicado para cualquier franja de edad y para cualquier uso, especialmente uso más diario y diurno, pero es un todoterreno, con él no fallarás. ¿Y a qué huele este perfume o con cuál lo comparan? Pues este perfume se parece muchísimo al perfume Phantom de Paco Rabanne. Son perfumes que en su secado son prácticamente iguales, un clon muy cercano, y la principal diferencia es que la salida de este Galaxy es más cítrica y un poquito más intensa, y evidentemente su rendimiento y calidad de producto es menor, pero por su precio es una de las mejores alternativas económicas y uno de los mejores clones que hay en el mercado. Sin duda lo recomiendo. Y tras este último, deciros que seguiré investigando perfumes de esta casa, ya que tienen una muy buena relación calidad-precio, hacen buenas imitaciones a perfumes muy buenos, así que seguiremos con las reseñas. Dejadme vuestros comentarios y opiniones, suscribiros y cualquier cosa me comentáis. Muchísimas gracias y es un placer subir mis conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias. Un saludo.